Welcome to my channel. Entre el estruendo de la música de banda golpeándome el pecho y el papel picado cayendo por todos lados en la fiesta de cumpleaños en Roma Sur, mi teléfono vibró no una vez, sino de forma insistente, como si alguien estuviera tocando la puerta a medianoche. Yo todavía sonreía por compromiso, con un vaso de agua fresca bien fría en la mano, cuando en la pantalla apareció el nombre de mi hijo, Iván. Su voz sonaba ronca, tan baja que parecía un susurro. Mamá, saca al niño de ahí, ahora. Y si ves un moño rojo amarrado en el espejo del coche, no te subas a tu auto. No alcancé a preguntar por qué, cuando añadió, cada palabra como un corte en la piel, no confíes en nadie, ni siquiera en mí. La llamada se cortó. Más tarde entendería esa frase. Iván no dudaba de mí. Dudaba de que su teléfono estuviera seguro. Me quedé paralizada. El vaso temblaba en mi mano. El corazón me golpeaba el pecho como un martillo. ¿Ni siquiera en mí? ¿Cómo debe entender eso una madre? Entre las luces amarillas, las risas y las felicitaciones, de pronto sentí que la habitación se encogía, que el aire se volvía espeso. Me giré a buscar a mi nieto y el corazón se me fue directo al estómago. La chamarra del niño ya no era la que yo le había puesto hace un momento. Alguien se la había cambiado. ¿Cuándo? ¿Por qué? Atravesé la casa como alguien caminando dentro de una pesadilla asfixiante. Todo seguía siendo ruidoso, luminoso, lleno de risas, pero en mis oídos los sonidos estaban distorsionados, como si me hubieran tapado con algodón. Solo escuchaba el latido de mi corazón pesado, acelerado, sin permiso para detenerse. El patio trasero apareció frente a mí. La fila de focos amarillos colgaba baja, balanceándose con el viento. El olor a carne asada, a pan dulce, a bugambilias se mezclaba en el aire. Gael estaba en cuclillas en el suelo, con las manos llenas de tierra, concentrado empujando su carrito de juguete por una zanja pequeña que los niños acababan de cavar. Reía, una risa clara, inocente, que dolía. Lo llamé en voz baja. Gael. El niño levantó la vista, con los ojos brillantes. Abuela. Corrió hacia mí y me abrazó las piernas con los dos brazos. Me agaché por reflejo para abrazarlo y justo en ese momento lo vi con claridad. En la muñeca izquierda de Gael, justo debajo de la manga, había una marca rojiza tenue. No era un raspón ni una picadura. Era la huella de unos dedos de adulto, un agarre demasiado fuerte, demasiado prolongado, que dejó marca. Se me cerró la garganta. ¿Qué te pasó en la mano? Gael miró hacia abajo y se encogió de hombros. No sé. Un señor me agarró de la mano y dijo que me llevaba por un refresco. ¿Qué señor? La pregunta se me atoró en la cabeza, sin poder salir. Solo apreté la mano del niño un poco más fuerte, lo suficiente para que sintiera que yo estaba ahí, lo suficiente para que yo misma no empezara a temblar. Nos vamos a casa, ¿sí? Ahora mismo. Pero no he comido pastel. El pastel será otro día. Hazle caso a tu abuela. Apenas me incorporé, Jimena apareció, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Su vestido le ceñía el cuerpo, la sonrisa arqueada justo en el punto exacto, esa sonrisa que siempre hace sentir a los demás que están siendo tratados con amabilidad, pero que nunca es realmente cercana. Mamá Teresa, ¿a dónde se lleva a Gael? Su voz era dulce como miel. La fiesta apenas empieza. Sentí cómo esa mirada pasaba por mí y luego se detenía en Gael. No era la mirada de una madre buscando a su hijo, sino la de alguien que está inventariando algo que considera suyo. Me mareé, respondí, más rápido de lo necesario. Quizá por el sol. Me llevo al niño primero. Jimena inclinó la cabeza, como evaluando mi respuesta. ¿Ah, sí? Dijo despacio. Debería sentarse a descansar un poco. A esta edad, los mareos no son cosa menor. La frase sonó a preocupación, pero la mirada no. Era como si estuviera marcando una casilla en una lista que solo ella veía. Lo vi con claridad, aunque aún no entendía por qué. Estoy bien, dije, y acerqué más a Gael a mi cuerpo. Ya estoy acostumbrada. Pasó un breve silencio. Luego Jimena volvió a sonreír, una sonrisa tan perfecta que resultaba vacía. Entonces váyase con cuidado. Yo le aviso a Iván. El corazón se me frenó un segundo al escuchar el nombre de mi hijo en su boca. Asentí sin decir nada más y me concentré en abrir paso entre la gente con Gael.
Conocidos me saludaban, preguntaban, reían. Yo respondía con movimientos automáticos de cabeza, sintiendo que caminaba contra la corriente de un río festivo sin que nadie lo notara. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta que daba al exterior, una voz de hombre sonó detrás de mí, muy baja, muy rápida. No era para mí, ni intentaba ocultarse. La firma, esta noche. No me giré. Pero cada palabra me golpeó la nuca como una ráfaga fría. La firma, esta noche. ¿La firma de quién? ¿En qué papel? ¿Y por qué esta noche? Caminé más rápido. La puerta se abrió. El aire de afuera estaba más fresco, pero no me ayudó a respirar mejor. Llevé a Gael de la mano por el camino empedrado. El niño empezó a ir más despacio y de pronto me jaló la mano. Abuela, ¿qué pasa? Levantó la vista, bajando la voz, como si temiera que alguien nos escuchara. Escuché que decían que la iban a llevar a que la revisaran. Me detuve en seco en medio del camino. Solo fue un segundo, pero suficiente para que todo mi mundo se tambaleara. Me agaché hasta quedar a la altura de los ojos de Gael y le puse las manos en los hombros. ¿Quién dijo eso? Gael frunció el ceño, intentando recordar. No sé. Yo estaba jugando y ellos lo dijeron. Dijeron que a usted se le olvidan las cosas, por eso tenía que ir a que la revisaran. Y luego me dijeron que no le contara. Tragué saliva. En ese instante no vi las luces ni escuché la música. Solo vi un hilo delgado tensándose entre los adultos a mi alrededor y Gael, un niño de 8 años, parado justo en medio. Hiciste bien en decírselo a tu abuela, le dije despacio. De ahora en adelante, si alguien dice algo de la abuela, me lo cuentas todo. ¿Sí? Gael asintió. Sí. Le apreté la mano, más firme que antes, y seguí caminando. En mi cabeza, las piezas sueltas empezaron a chocar entre sí. Aún no tomaban forma, pero bastaba para entender una cosa. Alguien estaba hablando de mí, decidiendo por mí, y no creían que yo fuera a enterarme. Abrí la puerta hacia afuera. La noche de México se extendía frente a mí, extrañamente silenciosa, y en ese silencio supe que ya no era la invitada que se iba temprano de la fiesta por un mareo. Me iba por otra razón, una que me había tocado a mí y al niño que llevaba de la mano, y que no iba a terminar ahí. El estacionamiento quedaba oculto detrás de la fila de casas. Las lámparas amarillas colgaban alto, proyectando manchas irregulares de luz sobre el cemento viejo. Reduje el paso por instinto, no por cansancio, sino porque una sensación de algo fuera de lugar empezaba a expandirse en el pecho. Gael me apretaba la mano. Su manita estaba tibia, pero ligeramente sudada. Mi coche estaba en el lugar de siempre. A la distancia, parecía como cualquier otra noche. Pero al acercarme, el corazón se me brincó un latido. La puerta del asiento del copiloto no estaba completamente cerrada, y entonces lo vi. Un moño rojo, pequeño, amarrado en el espejo del lado del copiloto. Sentí que se me helaba la sangre. Di un paso atrás sin pensarlo, apenas abierta, lo justo para que un ojo atento lo notara y lo suficiente para que alguien con prisa lo pasara por alto. Me quedé quieta unos segundos, escuchando. No había pasos ni voces, solo la música de la fiesta, cada vez más lejana, como si viniera de otro mundo. Me agaché y acerqué a Gael contra mi cuerpo. ¿Estás cansado?, le pregunté en voz baja. No, abuela. Abrí la puerta del coche y recorrí con la mirada el asiento delantero. Justo sobre el asiento del copiloto había una bolsa de papel de la panadería de la esquina Pan Dulce, del que suelo comprar los domingos por la mañana. Toqué la bolsa con cuidado. Estaba tibia, no tibia por el calor de la noche, sino tibia como algo que acababa de colocarse ahí. Junto a la bolsa había un sobre manila, grueso, rígido, acomodado con cuidado, como si alguien quisiera que lo viera. En el frente, con letra firme y ordenada, decía: «Para Teresa. No abras aquí». Volví a tragar saliva. Las palabras no sonaban a amenaza, pero era justamente su calma lo que me erizaba la piel. Alguien había abierto mi coche. Alguien sabía que yo saldría ahí. Y alguien sabía mi nombre, Teresa, con la cercanía suficiente para escribirlo como si enviara un regalo. Cerré la puerta del coche sin tocar el sobre. Un pensamiento claro y frío se impuso. No ahora. Me giré hacia Gael. «Súbete al coche de doña Lupita». «¿Sí? La abuela tiene que hacer algo un momentito». El niño me miró.
quizá con ganas de preguntar, pero solo asintió. Lo llevé hasta el coche estacionado cerca. Doña Lupita estaba sentada adentro, con la ventana a medio bajar. «Teresa, ¿se va tan temprano?» «Sí. ¿Podría llevar al niño a casa por mí?» «Yo llego enseguida». Me observó un segundo más, con la mirada de quien ha vivido lo suficiente como para no hacer preguntas de más. «Claro. Subete, Gaël». Me incliné y besé a Gaël en la frente. «Vete tranquilo. La abuela llega después». «Cuídese, abuela», dijo el niño, en voz muy bajita. La puerta del coche de doña Lupita se cerró. El vehículo arrancó y salió del estacionamiento. Me quedé mirando hasta que las luces traseras desaparecieron por completo y solo entonces regresé a mi coche. Sin Gaël a mi lado, el espacio se volvió aterradoramente amplio. Abrí de nuevo la puerta del copiloto. Esta vez tomé el sobre. Pesaba más de lo que había imaginado. No lo abrí de inmediato. Me senté en el asiento del conductor. Cerré la puerta. Puse el sobre mis piernas. Respiré hondo y entonces rasgué el borde. Dentro había fotografías a color, nítidas. La primera mostraba a Jimena entrando a una notaría. El cabello perfectamente peinado, el paso seguro. A su lado caminaba un hombre de mediana edad, con un anillo de oro grueso en la mano izquierda. No reconocí su rostro, pero la forma en que se inclinaba hacia Jimena era demasiado familiar para cualquiera que haya visto a gente cerrar asuntos importantes. La segunda era una foto tomada de cerca de un calendario. Un día estaba marcado con un círculo rojo. A un lado, en letras gruesas, aparecía la hora. Las 11:47. Debajo, solo 2 palabras que me helaron la espalda. Acta de interdicción. No soy abogada, pero conozco ese término. Sé lo que significa. No es un chequeo médico común. Es la línea que separa el decidir por uno mismo de que otros decidan por ti. En el fondo del sobre había una memoria USB pequeña, negra, sin etiqueta. Junto a ella, un papel doblado en 2. Lo abrí. Solo una frase corta. Si la abre ahí mismo en el coche, ellos lo sabrán. Me quedé tiesa. Mi mente no dio vueltas como había imaginado. Al contrario, todo se volvió extrañamente claro. Alguien me había estado siguiendo. Sabía que yo saldría al estacionamiento. Sabía que encontraría el sobre. Y sabía que yo tendría la calma suficiente para leer la advertencia. Volví a meter todo en el sobre, con cuidado, como quien acomoda algo frágil. Mis manos no temblaban, pero el corazón latía lento, pesado, como si estuviera entrando a una habitación cerrada, sin ventanas. Encendí el motor. Cuando el coche empezó a avanzar, miré el espejo retrovisor por costumbre. Y justo en ese instante, me di cuenta de que no había estado sola en el estacionamiento. Al fondo, bajo una luz más tenue, había un coche negro, estacionado junto a la pared, sin placas delanteras, el motor apagado, como si hubiera estado ahí desde hacía mucho tiempo, esperando a que yo me diera cuenta o a que no me diera cuenta. La luz de mi coche se reflejó en su parabrisas, pero no logré ver el interior. Solo distinguí una oscuridad espesa que no devolvía la mirada. No volteé de nuevo. Avancé despacio. Me incorporé al camino de salida y dejé el coche negro atrás. Pero aun cuando desapareció de mi vista, la sensación de estar siendo observada seguía intacta, pegada a mí como el aroma del pan dulce que aún se quedaba en las mangas. En mi bolso, el sobremanila permanecía quieto, pesado, como un recordatorio de que había cosas ya colocadas en mi camino y que a partir de ese momento, cada paso que eligiera ya no sería casual. Manejé más despacio de lo habitual, no por miedo, sino porque mi cabeza necesitaba un respiro para ordenar todo lo que acababa de caer encima. Las calles nocturnas de la ciudad me eran familiares hasta el último bache, hasta cada farol amarillo que iluminaba la banqueta, pero esa noche todo parecía cubierto por una capa de silencio denso. Sentía claramente el sonido constante del motor bajo mis pies, como un hilo que me mantenía anclada a la realidad. Yo soy Teresa. Ese nombre me ha acompañado durante décadas, sin ruido, sin adornos. Me dediqué a restaurar casas antiguas, construcciones viejas que parecían a punto de derrumbarse, abandonadas en medio de una ciudad siempre apresurada. Ese trabajo me enseñó algo. Para salvar una estructura, hay que entender su cimiento.
No basta con pintar la fachada. Hay grietas profundas, invisibles, que si no se atienden, hacen que toda la casa colapse un día sin aviso. Vivo con disciplina, cada cosa a su hora. No me gustan los escándalos, mucho menos el drama. Creo en lo simple, trabajar con honestidad, hablar poco pero con verdad, cumplir la palabra. Tal vez por eso muchos piensan que soy rígida. No me importa. Estoy acostumbrada a mantenerme en pie sola desde hace mucho tiempo. Mi esposo, Joaquín Medina, solía reír cuando yo decía esas cosas. Decía que yo era como un muro de carga, no el más bonito ni el más vistoso, pero sin él, la casa entera no se sostiene. Joaquín murió hace varios años, pero su voz sigue conmigo, sobre todo en momentos como este. La verdad no grita, pero pesa. La verdad no necesita gritar, Teresa, pero tiene peso. Presiona, obliga a que todo muestre su forma real. Llegué a casa. La puerta de madera que yo misma lijé y pinté se abrió con su crujido familiar. El olor del hogar me envolvió madera vieja, cal, tiempo. Encendí la luz de la sala. Dejé el bolso, me quité los zapatos. Cada movimiento fue lento, como un ritual para volver a ser yo. Esta casa, igual que el pequeño edificio que rento, no apareció de la nada. La compré ladrillo por ladrillo, mes a mes, con noches desvelada corrigiendo planos. El edificio en renta solo tiene un local en la planta baja y 2 departamentos pequeños arriba. No es grande ni lujoso, pero es suficiente para no tener que inclinar la cabeza ante nadie, suficiente para dormir tranquila cada noche, sin temor a que alguien decida por mí al día siguiente. Iván creció en esta casa. Es noble, como su padre, tan noble que a veces me preocupa. Confía en la gente, en las palabras, en que si uno vive con decencia, la vida devuelve decencia. Nunca lo he reprochado. Solo tengo miedo. Miedo de que esa nobleza, en un mundo que no siempre lo es, se vuelva una debilidad. Y Ximena, no sé cómo llamar lo que siento. No es odio, ni desconfianza desde el principio. Son preguntas. Preguntas que llegan de forma natural, inocente, como simple charla de sobremesa. ¿Dónde guarda las escrituras, mamita? Por si algún día pasa algo, saber dónde buscarlas. ¿Tiene seguro? A esta edad, no tenerlo es peligroso. ¿Se le olvidan mucho las cosas? He notado que a veces deja las llaves. Escuchadas por separado, esas preguntas no tenían nada de malo. Incluso sonreía al responderlas, pensando que era interés. Pero cuando se repetían, cuando aparecían justo cuando yo estaba cansada, distraída, cuando me levantaba y me sentaba más despacio de lo normal, empecé a sentir que alguien me estaba midiendo, no con preocupación, sino con una regla de conveniencia. Me senté a la mesa del comedor y encendí la lámpara. La luz amarilla se extendió sobre la madera donde pasé horas junto a Joaquín, dibujando, calculando, soñando con casas que volverían a vivir. Coloqué el sobre manila sobre la mesa. Ahí estaba, silencioso, pero su presencia dominaba toda la habitación. No me apresuré a abrir la USB. Me preparé una taza de té y me senté, dejando que el vapor calentara mis manos. Pensé en Joaquín, en la forma en que me miraba cuando yo me tensaba demasiado. ¿Otra vez quieres arreglar hasta los cimientos del mundo?, bromeaba él. Tal vez sí, pero no el mundo. Esta vez, mi familia. Miré alrededor de la casa. Las paredes, los marcos de las puertas, cada detalle que conozco mejor que nadie. La familia es igual. Conozco a Iván, conozco a Renata, conozco también los vacíos, los silencios, las pequeñas grietas que nadie más nota. Y sé que cuando alguien empieza a preguntar por mi memoria, por mi capacidad de decidir por mí misma, por mis papeles, eso ya no es preocupación. Tomé la memoria USB, pequeña, ligera, pero pesada de otra manera. La conecté a la computadora. La pantalla parpadeó. Apareció una carpeta. El nombre estaba escrito en mayúsculas, ordenado, frío, como un expediente técnico. Proyecto Santa Teresa. Sonreí apenas, no porque fuera gracioso, sino por su descaro. Proyecto. Así llamaban a mi vida. Y entendí, desde ese instante, que había gente que había dibujado planos para mí, pero había olvidado algo importante. Yo también soy arquitecta. La pantalla iluminó la habitación, tan silenciosa
que pude escuchar el ventilador de la computadora girando de manera constante, como la respiración contenida de mi propio cuerpo. Me senté derecha, las manos apoyadas sobre la mesa, no por miedo, sino porque un instinto antiguo despertó cuando uno está frente a una estructura a punto de revelar todos sus planos internos. Hay que mantenerse firme. El primer archivo de video se abrió sin sonido durante los primeros segundos. La imagen temblaba un poco, grabada desde un ángulo alto, como de una cámara colocada a toda prisa sobre un estante. El departamento apareció ante mis ojos. Paredes blancas, ventanales grandes, cortinas a medio correr. Lo reconocí de inmediato, no por familiaridad, sino por su absoluta neutralidad, un lugar rentado solo para encuentros que no dejan huella. Entonces, Jimena entró en cuadro. No vestía como cuando estaba en mi casa. No había sonrisa amable ni voz dulce, el cabello recogido, el rostro frío, el paso rápido y decidido. Un hombre la esperaba cerca de la ventana. Cuando se giró, sentí un nudo en el pecho. Bruno, el esposo de mi hija, Renata. Parpadeé, no por sorpresa, sino porque mi mente necesitó un segundo para aceptar esa coincidencia. Ximena y Bruno se colocaron frente a frente, sin saludos ni titubeos. No había gestos furtivos de dos personas con miedo a ser descubiertas. Hablaban como miembros del mismo equipo, reunidos para revisar avances. ¿Todo bien?, preguntó Ximena. Bien, respondió Bruno, seco. Solo falta el último paso. Sentí un frío subir por la espalda. Esto no era una infidelidad. La infidelidad tiene ocultamientos, emociones mezcladas, temor. Esto era una junta. El video cambió. Esta vez había sonido. La voz de Bruno se escuchó grave y pareja, la voz de alguien acostumbrado a tomar decisiones. Si a Teresa le diagnostican señales de deterioro, la notaría hará el resto. El papeleo es solo un trámite. Incliné un poco la cabeza, como si ese movimiento pudiera ayudarme a escuchar mejor. Deterioro, trámite. Esas palabras, juntas, formaban un camino recto hacia lo que querían. Es terca, dijo Ximena, sin enojo, como quien menciona un dato. Pero la edad nos va a ayudar. Solo hacen falta algunos reportes bien colocados. Interdicción, continuó Bruno. No hay que hacer escándalo. La gente va a pensar que es por su bien. Me quedé inmóvil. En mi mente, las piezas comenzaron a encajar sin esfuerzo. Las preguntas, inocentes. Las sugerencias de ir al médico. Las conversaciones sobre seguros, sobre la memoria. Nada estaba suelto ya. Era una secuencia, un guión. Abrí el siguiente archivo. No era un video, sino imágenes. Fotografías de recetas médicas. Mi nombre aparecía en la esquina superior, claro. Un ansiolítico de dosis baja, indicado para personas propensas a la ansiedad. Yo nunca había tomado eso, pero debajo había otra imagen, el nombre de Iván. Me llevé la mano a la boca. No por miedo a que alguien me oyera, sino porque de no hacerlo, habría soltado un suspiro demasiado fuerte. La receta de mi hijo. Medicamentos para el corazón y para ayudar a dormir, con dosis que aumentaban semana tras semana. La fecha coincidía con el periodo en que Iván empezó a quejarse de cansancio, de mareos, de olvidos. Recordé su figura, apoyada en la pared de la cocina, la mano en la sien, sonriéndome para tranquilizarme, diciendo que solo era estrés del trabajo. Recordé a Ximena detrás de él, acercándole un vaso de agua, recordándole que tomara la medicina a tiempo. Seguí avanzando con el cursor. Apareció una nota adjunta, escrita a mano, con la letra ordenada de Bruno. Mantenerlo dependiente, mantenerlo dependiente. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la espalda. No necesitaban matar a nadie. No necesitaban hacer nada escandaloso. Solo tenían que empujarnos poco a poco hacia el papel de personas cada vez más débiles, que necesitan ayuda, que necesitan que otros decidan por ellas. Me recargué en el respaldo de la silla. En ese instante entendí que lo más aterrador del plan no estaba en su crueldad, sino en lo razonable que parecía. La sociedad lo aceptaría. Los vecinos asentirían. La gente diría, pobrecita Teresa, Iván sí está muy mal. Menos mal que la nuera y el cuñado se hacen cargo. Seguí mirando, como si detenerme hiciera que todo estallara. Apareció otro audio. Esta vez, la voz de Bruno era más baja. Lo importante es el momento.
Cuando todos ya estén acostumbrados a verla confundida, firmar los papeles no va a levantar sospechas. ¿Y el niño?, preguntó Ximena. Bruno guardó silencio unos segundos. Luego dijo, muy bajo, es la mejor razón. Me quedé inmóvil. Apreté el ratón con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No entendí del todo esa frase, pero algo dentro de mí me dijo que no debía apresurarme a entenderla. Hay cosas que, una vez comprendidas, no permiten volver atrás. Miré el reloj que aparecía en la pantalla. El tiempo de las grabaciones se extendía por varias semanas. No era una decisión impulsiva, no era una emoción pasajera, era una obra ensayada con cuidado, con guión, con reparto, con ritmo. Solté el aire despacio. En mi cabeza volvió a sonar la voz de Joaquín, grave y firme. La verdad no grita, pero pesa. La verdad no grita. Se queda ahí, esperando a quien tenga la fortaleza para levantarla. El cursor se detuvo en el último archivo de la lista. El nombre no era largo ni ambiguo, solo 2 palabras, frías y directas. Gael Evidencia. El corazón me dio un salto en el pecho. Acerqué la mano al teclado y me detuve. Una parte de mí quería levantarme, salir de la habitación, tomar agua, hacer algo muy cotidiano para aplazarlo. Pero otra parte, la que ha estado frente a muros cuarteados, y aún así tuvo que decidir si derribar o sostener, sabía que no podía. Acerqué el ratón. Mi dedo se deslizó apenas, como si un poco más de fuerza hiciera vibrar toda la mesa. En el instante previo a hacer clic, me descubrí deseando algo. Que Gael fuera solo un nombre mencionado al pasar. Que el niño no estuviera realmente dentro de ese plano. El cursor tocó el archivo. Inhalé. Y en esa fracción de segundo, mi mano se detuvo. El corazón pareció salirse del pecho, porque entendí que, una vez abierto, habría cosas que ya no podrían cerrarse. Hice clic. El sonido no fue fuerte, pero en esa habitación en silencio resonó como un golpe de metal contra el hueso. La voz de Ximena apareció, tan familiar que me revolvió el estómago, no la voz dulce que usaba con Gael, sino una voz desnuda, sin filtros, hablándole a alguien muy cerca. El niño será la razón. Un breve silencio. Luego continuó. Con la calma de quien ordena objetos. Si Teresa se opone, diremos que pone en peligro al menor. Solo hay que sembrar bien la historia. Todos lo van a creer. Me quedé rígida. La habitación parecía encogerse a mi alrededor. Escuché con claridad el tic-tac del reloj de pared, avanzando segundo a segundo, regular y despiadado. Ximena no bajó la voz, ni dudó. Hablaba como alguien que ha repetido esa frase muchas veces en su cabeza, hasta convertirla en una proposición lógica. Una abuela terca, olvidadiza, que no coopera. Un niño cerca corre peligro. La voz del hombre respondió. No necesitaba escuchar más para saber que era Bruno, grave y concisa. Exacto. Entonces limitar el contacto es razonable, y después los papeles serán más fáciles. Me llevé la mano a la boca para que no se escapara el aliento. Las palabras, limitar el contacto, me atravesaron como una hoja fría. No solo querían que yo firmara, querían arrancarme de Gael paso a paso, para debilitarme por la ausencia, y entonces todo lo demás llegaría de manera muy natural. El audio terminó. La pantalla quedó inmóvil. Yo seguía mirándola fijamente, como si al hacerlo lo suficiente las palabras cambiaran de sentido. Pero no lo hicieron. Se aferraron a mí, pesadas y reales. No lloré, no grité. Sentí algo distinto crecer dentro, un dolor sordo y profundo, como cuando uno descubre que una grieta ha atravesado los cimientos de la casa que creía firme. Gael, el niño que cargo cada domingo por la mañana, el que me llama abuela con voz entre dormida y despierta, lo habían colocado en el centro de esta obra como una herramienta. Tomé el teléfono. Mis dedos temblaron apenas, pero mi mente no. Llamé a Iván. Contestó después de 2 timbres. Mamá, ven para acá. Ahora, dije, sin rodeos. ¿Pasa algo, mamá? Ven, repetí. Ven solo. Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. Luego escuché un suspiro contenido. Voy para allá. Colgué. Me puse de pie y abrí la ventana. El viento nocturno entró con el olor de la ciudad: polvo, gasolina, alguna flor silvestre perdida.
Necesitaba que algo se moviera para recordarme que el tiempo seguía avanzando. Iván llegó en menos de 20 minutos. Cuando abrí la puerta, casi no reconocí a mi hijo. La piel pálida, ojeras marcadas, los hombros caídos como quien acaba de cargar un peso excesivo. Las manos le temblaban ligeramente al quitarse los zapatos. «Mamá», dijo, y se detuvo, como si no supiera cómo seguir. Cerré la puerta y le indiqué que se sentara. No pregunté cómo estaba. No preparé té. Lo miré directo a los ojos. «¿Desde cuándo lo sabes?» Iván bajó la cabeza. Pasó un largo rato sin hablar. Luego soltó el aire, entrecortado. «Lo sospecho desde hace tiempo», dijo con voz ronca. «Las preguntas de Ximena, las apariciones casuales de Bruno, los medicamentos que el doctor recetó y que me hacían sentir cada vez peor». Algo no cuadraba. «Entonces, ¿por qué no dijiste nada?» Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, no por llorar, sino por la falta de sueño. «Porque me amenazaron, mamá». Sentí cómo se me cerraba la garganta. «¿Cómo te amenazaron?» «Dijeron que si me oponía, dirían que soy irritable, violento. Tienen testigos. Tienen una historia armada». Sonrió torcido. «Dijeron que solo con sembrar el rumor correcto perdería la custodia de Gael antes siquiera de entender qué estaba pasando». Cerré los ojos un segundo. Todas las piezas encajaron. Las recetas, el cansancio, las veces que Iván retrocedió, que eligió el silencio, no por debilidad, sino por estar atrapado entre el miedo y el amor de padre. «Pensé que podía aguantar», continuó Iván, con la voz cada vez más baja. «Pensé que mientras yo obedeciera, no le harían nada al niño. Pero ya lo hicieron», dije. Él asintió. Apretó las manos contra las rodillas hasta ponerse pálidas. Luego habló, muy despacio, como cruzando una línea frente a la cual llevaba demasiado tiempo detenido. «Mamá, hay algo más». Lo miré, sin apurarlo, sin presionarlo. «Creo que…» tragó saliva. «Puede que Gael no sea mi hijo biológico». La habitación pareció quedarse sin sonido. No escuché los coches afuera ni el viento, solo esa frase suspendida entre nosotros. Iván se apresuró a añadir, como temiendo que yo entendiera mal. «Pero eso no cambia nada», dijo rápido, con urgencia. «Yo amo a ese niño. Lo crié desde que nació. Me desvelé, lo cargué, le enseñé a caminar. Sea o no de mi sangre, no me importa. Es mi hijo». Me levanté. Caminé hacia él y puse la mano sobre su hombro. Sentí claramente el temblor que intentaba esconder bajo una calma frágil. «Iván», le dije en voz baja, «ya hiciste lo más difícil». «¿Qué cosa?» «Quedarte, amar, proteger». Lo miré directo a los ojos. «Usaron eso mismo para asustarte, pero eso mismo es lo que los va a hacer perder». Iván respiró hondo, como si por primera vez en toda la noche se permitiera respirar de verdad. Volví a la mesa y miré la pantalla que seguía encendida. El archivo Gael Evidencia seguía ahí, frío, desafiante. Hablé sin alzar la voz, sin énfasis. Solo una frase, pero supe que a partir de ahí todo cambiaría de dirección. «Entonces hay que salvarlo de ellos». No me levanté para caminar por la habitación. Tampoco golpeé la mesa ni respiré agitada. Después de esa frase, la casa cayó en un silencio muy extraño. No un silencio por falta de palabras, sino un silencio porque todo había cambiado de rumbo. Miré a Iván y luego volví a mirar la pantalla de la computadora. Los archivos seguían ahí. No desaparecieron. No necesitaban que yo los mirara más para demostrar nada. Entendí algo con absoluta claridad. Si en ese momento reaccionaba como una madre ofendida, perdería. No porque ellos fueran más fuertes, sino porque ya estaban preparados para una reacción emocional. Esperaban que yo explotara, que acusara antes de tiempo, que dijera cosas sin testigos. Y entonces, solo tendrían que negar con la cabeza, suspirar y decir una sola frase: «Ella no está bien». He estado frente a casas con cimientos agrietados por un sismo. Desde fuera, la gente solo ve algunas fisuras en las paredes. Pero yo sé que basta un paso mal dado para que todo colapse. Por eso no tapo grietas a la ligera. Mido, perforo, refuerzo. Esta vez es igual. «Iván», dije con voz firme, «vete a casa y duerme un poco. Mañana no hagas nada fuera de lo normal. Todo como siempre». Me miró.
un poco sorprendido. «Mamá, yo pensé. ¿Pensaste que íbamos a confrontarlos de inmediato?», pregunté. «No, no ahora». Iván guardó silencio unos segundos y luego asintió. Me entendía mejor de lo que yo creía. Antes de irse, volvió y me abrazó. Un abrazo corto, fuerte, como quien se aferra a lo último que aún es sólido. Cuando la puerta se cerró, recién entonces me senté. Abrí la agenda del teléfono. Mi dedo se detuvo sobre un nombre que había guardado desde hacía muchos años, al que casi no llamaba, pero que nunca había borrado. Lic. Mariana Salgado. Mariana contestó de inmediato. «¿Teresa? Si me llama a esta hora, no debe ser algo menor. Necesito verla. Mañana por la mañana. En privado». «De acuerdo. ¿En mi despacho o en otro lugar?». Pensé un segundo. «Una notaría pequeña en la calle Morelos, en el centro. No quiero que nadie nos vea entrar a un despacho de abogados». Mariana no preguntó más. «A las 9. Ahí estaré». La reunión del día siguiente se dio exactamente como yo necesitaba. Rápida, precisa, sin rodeos. Mariana se sentó frente a mí. El cabello corto, los lentes de armazón delgado, la mirada afilada pero sin juicio. Le mostré cada parte de la evidencia. Ella no me interrumpió ni hizo exclamaciones. Escuchó como quien revisa un plano técnico. Cuando terminé, ella asintió. «No son tontos, pero son confiados. Y lo más importante, creen que usted va a reaccionar como una víctima». «Yo no soy una víctima», dije. «Lo sé», Mariana sonrió apenas. «Entonces hagámoslo a la manera de quien construye cimientos». Nos sentamos más cerca, con papeles y pluma extendidos. El plan se fue formando sin ruido, capa por capa, como levantar una estructura pensada para soportar peso durante años. La primera capa, el testamento real, sin hacerlo público, sin alardes. Mariana lo redactó, yo firmé, se registró de manera discreta en otra notaría, con cláusulas claras que excluían a Jimena y a Bruno por razones legales incuestionables, sin emociones. Solo estructura. «Este es el pilar», dijo Mariana. «Pase lo que pase, no podrán tocar nada». La segunda capa, el testamento falso. El contenido lo suficientemente dulce para despertar la codicia, lo bastante verosímil para que creyeran que estaban ganando. Ni exagerado ni perfecto. Un buen señuelo debe parecer una oportunidad, no una trampa. «Gente como ellos no revisa a fondo», dijo Mariana. «Confían en la sensación de victoria». La tercera capa me hizo detener la pluma por más tiempo. El señuelo del deterioro. «Va a tener que actuar», dijo Mariana sin rodeos, «pero no debe exagerar». «Lo sé», respondí. «Solo ir un paso más lento, repetir una pregunta, olvidar un detalle pequeño, nada más». «Exacto», asintió. «El deterioro real no es ruidoso, incomoda a los demás, no provoca escándalo». Nos miramos. Las dos entendíamos que esa línea era muy delgada. Cruzarla significaría ponerme yo misma en peligro. «Hay algo más», dije. «Necesito testigos, pero no del tipo de un juicio». Mariana arqueó las cejas. «¿En quién está pensando?». «En el padre Tomás». Me miró unos segundos y luego sonrió. «Interesante. El padre Tomás no es alguien que se meta en asuntos familiares, pero tiene algo que tanto abogados como policías respetan. Una red comunitaria. Sabe quién visita a quién. Quién dice qué cuando cree que nadie escucha. Y, lo más importante, es un tercero al que Jimena y Bruno no prestarían atención». Me reuní con el padre Tomás esa misma tarde, no en la iglesia, sino en una cafetería pequeña cerca de la parroquia. Me escuchó con las manos alrededor de la taza, sin interrumpirme. «Teresa», dijo cuando guardé silencio. «No la ayudo para castigar a nadie». «Lo sé». «La ayudó para que la verdad tenga quien la vea». Me miró de frente. «¿Dónde me necesita?». Le dije el lugar. Asintió. No preguntó nada más. Cuando salí del café, la tarde ya estaba avanzada. Caminé un buen tramo, dejando que los pasos devolvieran mi respiración a su ritmo normal. No me sentía más fuerte, me sentía más clara, como cuando por fin se encuentra la tubería rota dentro de un muro antiguo. Esa noche regresé a casa de Mariana para firmar los últimos documentos. Antes de irme, ella se levantó y me acompañó hasta la puerta. «Teresa», dijo, bajando un poco la voz,
Se lo digo directo. Dígalo. ¿Quiere ganar? Mariana me miró sin esquivar. Tiene que hacer que ellos cometan el error frente a un tercero. No frente a usted. No en un arrebato, sino cuando crean que lo tienen todo bajo control. Asentí. Lo entendía. Cuando salí a la calle, la ciudad seguía ruidosa como cualquier otra noche. Pero dentro de mí, una construcción ya había empezado no de ladrillos, sino de tiempos, paciencia y silencio deliberado. Elegí un menú muy sencillo para esa cena. No por ahorrar, sino porque las comidas más importantes de mi vida nunca han necesitado complicación. Una olla de caldo de pollo a fuego lento, el aroma de la cebolla y el cilantro llenando la cocina. Pan recién horneado de la panadería de la esquina. Una botella de vino tinto que a Joaquín le gustaba. La destapé con anticipación para que respirara, como si yo misma necesitara también una pausa antes de que todo comenzara. Llamé a cada uno con un tono suave, el de una madre invitando a una cena de cumpleaños atrasada, sin motivos complicados, sin explicaciones de más. Todos aceptaron más rápido de lo que esperaba. Eso, por sí solo, ya era una señal. Renata llegó primero con Bruno. Mi hija vestía un vestido sencillo, el cabello recogido bajo, el rostro tenso pero esforzándose por sonreír. Bruno, en cambio, era correcto hasta lo impersonal. Traía otra botella de vino y la dejó sobre la mesa como quien entrega un objeto de intercambio. Abracé a mi hija. Sentí cómo su cuerpo se tensaba en mis brazos y se soltaba enseguida. No pregunté, no hacía falta. Unos minutos después, Jimena llegó con Iván y Gael. Gael entró corriendo primero, riendo a carcajadas, y se lanzó a abrazarme las piernas. Me agaché para besarle la frente. Pasé la mano suavemente por su cabello, cuidando que el gesto se viera natural. Iván venía detrás. Su mirada se cruzó con la mía, apenas un instante, la mirada de alguien que sabe lo que pasa, pero tiene que fingir que no. Y Jimena. Ella entró a la casa como quien entra a un espacio donde ya se siente con derecho. «Mamá Teresa, qué rico huele la casa», dijo, con tono cercano. «Sopa de pollo», respondí, «el platillo que siempre elogias». Ella sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Nos sentamos a la mesa. Coloqué los lugares con mucho cuidado, como si acomodara piezas de ajedrez. Gael se sentó a mi lado, Iván frente a mí, Ximena a la derecha de Iván, Renata a mi izquierda, Bruno al fondo de la mesa, desde donde podía observarlo todo. La cena empezó con conversaciones triviales, el clima, el tráfico, algunas noticias ligeras. Yo respondía más despacio de lo normal. A propósito, a veces me detenía a la mitad de una frase, como si buscara una palabra. Vi cómo los ojos de Jimena se iluminaban apenas, como quien acaba de confirmar una hipótesis. «Mamá hoy se ve cansada», dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Últimamente se marea mucho?» «¿Mareos?», repetí, frunciendo el ceño. «Ah, puede ser. O tal vez, no sé, no lo recuerdo bien». Iván apretó ligeramente la mano bajo la mesa. Yo no lo miré. Seguí comiendo, como si la pregunta se hubiera evaporado. Ximena no dejó pasar la oportunidad. «Solo me preocupa», continuó. «Ya sabe, a esta edad, si se tiene un poder notarial listo, todo es mucho más fácil. Por si se le olvida firmar algún papel del banco o algo así». Levanté la vista y la miré. «¿Poder notarial?», pregunté. «¿Dices, poder?». «Sí», asintió. «Para que nosotros le ayudemos». «Por comodidad». «¿Comodidad?», repetí despacio. «¿Comodidad para quién?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Bruno carraspeó, como para romper el silencio. Renata bajó la mirada hacia su plato de sopa. Iván guardó silencio. «¿Para usted?», claro, dijo Jimena, suavizando la voz, «para que no tenga que preocuparse tanto». «No preocuparme», murmuré, y luego pregunté de nuevo. «¿Dices que firme? ¿Qué papel?». Lo vi con claridad, su mirada, la seguridad creciendo. Repetí la pregunta exactamente 3 veces, cada una separada por una pausa justa, ni más ni menos. Lo suficiente para sembrar en ellos la idea. Así es. Después del plato fuerte, me levanté para traer el postre. Al volver, dejé caer las llaves al suelo a propósito. Me agaché a recogerlas con lentitud y las coloqué en el borde de la mesa,
dejando bien visible la llave del cajón del despacho. ¿Mamá todavía guarda llaves a la antigua?, preguntó Jimena, como broma. Sí, respondí. ¿Dónde las dejo? Luego se me olvidan. Ella sonrió. Esta vez vi algo distinto en sus ojos de decisión. Unos minutos después, Ximena se levantó. ¿Me permite pasar al baño un momentito? Al final del pasillo dije, señalando de manera imprecisa. Ella se fue. No la seguí con la mirada. Me concentré en Gael, ayudándolo a cortar el pastel. Iván hablaba con Bruno de algún proyecto que no alcancé a escuchar. Renata permanecía en silencio, con la servilleta apretada entre las manos. El tiempo pasó despacio, muy despacio. La pequeña cámara del despacho hizo exactamente su trabajo. No miré la pantalla en ese momento, pero sabía cada paso. La puerta abriéndose apenas. Pasos ligeros, el cajón deslizándose. Papeles revisados con rapidez y decisión. No era la primera vez. Jimena regresó a la mesa con el rostro completamente normal. Perdón. Se me cayó el labial y tardé un poco en encontrarlo. No pasa nada, dije. Estás en tu casa. La cena terminó en una cortesía silenciosa. Uno a uno se levantaron, se despidieron, prometieron volver pronto. Ximena me abrazó un segundo más de lo necesario. Descanse, mamá. No se preocupe por nada. Sí, respondí. Gracias, hija. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa volvió a su estado natural. Silencio. No levanté la mesa de inmediato. Fui directo al despacho, encendí la luz, saqué la silla y abrí el cajón. El papel ya no estaba. Miré el espacio vacío durante un largo momento. Luego sonreí, apenas, porque el papel que se habían llevado no era lo que creían. Era el papel trampa, un tipo de hoja tratada de manera especial, con una tinta que solo se revela bajo una luz que únicamente Mariana y yo sabemos usar. Cerré el cajón, guardé la llave en el bolsillo y sentí el metal frío contra la piel. En esa habitación, entre el olor a madera vieja y la luz amarilla, supe que el primer paso estaba hecho, y el cuchillo escondido en el mantel acababa de mostrarse, no para que yo lo viera, sino para que lo vieran ellos. No sé en qué momento empezó a llover. Solo sé que cuando los golpes en la puerta resonaron, mi casa dormida pareció como si alguien la sacudiera con fuerza del hombro. Miré el reloj de pared. Las 2:07 de la madrugada. Un número impar, frío, que no pertenece a visitas normales. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más urgentes, más insistentes, como si la persona afuera ya no tuviera paciencia para esperar ni un respiro más. Me puse el abrigo y salí al pasillo. El piso de madera estaba frío bajo mis pies. El corazón me latía lento, pero pesado. Hay momentos en los que uno sabe que el mundo de afuera se ha resquebrajado, incluso antes de abrir la puerta. Cuando abrí, la lluvia me golpeó de frente, y Renata estaba ahí, descalza. El cabello mojado pegado a las mejillas, el abrigo delgado adherido al cuerpo. En la mano llevaba una bolsa de plástico blanca, temblando como si al soltarla todo lo que había dentro fuera a desparramarse sin posibilidad de volver a juntarse. Tenía los ojos enrojecidos, no por un llanto ruidoso, sino por uno contenido durante demasiado tiempo, hasta quedar solo en respiraciones entrecortadas. «Mamá», me llamó, con la voz quebrándose desde la primera sílaba. No pregunté nada. La jalé hacia adentro y cerré la puerta de golpe, como si esa puerta pudiera detener todo el mundo que quedaba a su espalda. Le puse una toalla alrededor de los hombros y la llevé al sofá. Seguía temblando, no solo por el frío. «Toma agua», le dije, poniendo un vaso de agua tibia en sus manos. «Despacio». Renata negó con la cabeza. Las lágrimas le cayeron sobre las manos y se mezclaron con el agua del vaso. Yo ya no puedo volver a casa, mamá». Esa frase no necesitaba explicación. La había escuchado desde hacía mucho tiempo, solo que esta noche, por fin, había sido dicha en voz alta. «Bruno». Renata tragó saliva. La garganta se le cerró. Me daba pastillas. Decía que era para que estuviera menos tensa, para que durmiera mejor, pero mientras más las tomaba, más confundida me sentía. No recuerdo qué firmé. No recuerdo cuántas veces dije que sí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No por sorpresa, por confirmación. Renata abrió la bolsa de plástico. Dentro no había ropa ni cosas personales. Eran papeles, desordenados, arrugados,
como si los hubiera metido ahí a toda prisa cuando solo se tiene una oportunidad para huir. Este es un contrato de préstamo, dijo, bajando la voz. A mi nombre. Una cantidad de dinero mayor a cualquier cosa que haya visto en mi vida. Yo nunca pedí ese préstamo. Pero la firma es mi firma, me los mostró. Observé el trazo, tembloroso, irregular. No era la firma de alguien en pleno control. Grabé todo, continuó Renata, con las manos temblándole mientras desbloqueaba el teléfono. Tenía miedo de despertar un día y que nadie me creyera. El audio se reprodujo en la sala silenciosa. La voz de Bruno, tan familiar que me dio náuseas. Tranquila, calculadora. Si Teresa se pone difícil, diré que perdió el control. Una vieja que vive sola, olvidadiza, desconfiada, meterla a un hospital con el pretexto de una evaluación no es complicado. Renata rompió en llanto. Lo decía como si hablara del clima, mamá. Como si nuestras vidas fueran solo números que hay que reordenar. Apagué el audio. No porque no pudiera soportarlo, sino porque ya había escuchado suficiente. ¿Qué más?, pregunté. Renata alzó la vista. Por primera vez, en sus ojos no había solo miedo, sino algo más afilado. No solo quiere tus bienes. Bruno debe dinero. Mucho dinero. Sacó varias capturas de pantalla, mensajes, cifras, plazos, palabras que no necesitaban explicación. Ese grupo de prestamistas no espera. Le dieron 48 horas. Si no aparece el dinero, todo se va a salir de control. Me recargué en el respaldo del sillón. La última pieza encajó en su lugar. Ya no era un plan largo, paciente. Era una carrera contrarreloj, y en ese tipo de carreras, la gente es capaz de empujar a cualquiera. La puerta volvió a abrirse. Iván estaba ahí, el abrigo aún mojado por la lluvia. Había llegado en cuanto le escribí. Al ver a Renata, se quedó inmóvil un segundo. Luego avanzó y abrazó fuerte a su hermana. Renata hundió el rostro en su hombro y lloró con sollozos, como un niño que por fin encuentra dónde caer. Iván no dijo nada al principio, solo abrazó, solo respiró al mismo ritmo que ella. Luego levantó la mirada hacia mí. En sus ojos ya no había duda, ya no había preguntas. No más. Se acabó. 3 palabras, suficientes para cortar cualquier retirada. Nos quedamos sentados ahí, los tres, en medio de la noche lluviosa, rodeados de papeles, grabaciones y verdades desnudas. Miré a mis hijos, uno obligado a inclinar la cabeza durante demasiado tiempo, la otra resistiendo en silencio, y supe que el plan inicial ya no servía. ¿Esperar a que fueran a la notaría? ¿Esperar a que cometieran el siguiente error? No. Cuando alguien desesperado es acorralado contra la pared, se arriesga. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo. La ciudad dormía, pero las corrientes subterráneas no. No vamos a esperar, dije, sin volverme. Si creen que están más seguros en algún lugar, entonces ese lugar será el escenario. Iván apretó el puño. Renata levantó la cabeza. En los ojos de mi hija, por primera vez desde que había entrado a mi casa esa noche, no había solo miedo. También había un destello de alivio, como si por fin alguien más estuviera sosteniendo la carga que ella había llevado sola durante demasiado tiempo. Volví la mirada hacia mis 2 hijos. No levanté la voz ni me apresuré, pero cada palabra cayó firme, como un cimiento. He reparado casas a punto de derrumbarse toda mi vida. Ahora es momento de reparar una obra. Elegí con mucho cuidado el lugar para ese último encuentro. No un tribunal, no un sitio frío lleno de un poder ajeno. Elegí la mesa del comedor, el lugar donde la familia solía sentarse junta, el lugar que la gente cree más seguro. Y precisamente por eso, cuando la verdad cae ahí, no tiene dónde esconderse. Llamé primero a Jimena, con la voz lenta y cansada, exactamente como la imagen de madre mayor que ellos esperaban. Ya lo pensé, le dije. Tienes razón. El poder notarial será más conveniente para todos. Nos vemos esta tarde y lo resolvemos. Escuché con claridad cómo su respiración cambiaba de ritmo. ¿Dónde? La voz de Jimena se suavizó, dulce como miel. Aquí, en casa. Mariana traerá los documentos. No tuve que decir nada más. La ambición hizo muy bien el resto. Por la tarde, la sala estaba ordenada. La mesa del comedor limpia, el mantel bien estirado. Sobre la mesa,
una carpeta colocada con cuidado. El silencio era tal que se escuchaba el tic del reloj avanzando segundo a segundo. Mariana llegó temprano y se sentó en un lugar desde donde podía ver toda la habitación. Además de ella, había 2 personas más, un empleado de la notaría y un testigo independiente. No hice presentaciones largas. Su sola presencia ya era la respuesta. Jimena llegó con Iván y Gael. Bruno llegó con Renata, fingiendo calma. Sus ojos recorrieron rápidamente los rostros desconocidos de la sala y se detuvieron un instante más de lo necesario. Los invité a sentarse. Mis movimientos fueron lo bastante lentos para que creyeran que yo dudaba. «Este es el testamento», dije, empujando la carpeta hacia Jimena. Mamá lo ajustó para que quedara claro. Jimena lo tomó. Vi cómo apretaba la mano. Leyó rápido, muy rápido. Cada línea era un asentimiento inconsciente. Conocí a ese instante el momento en que el depredador cree que la trampa ya se cerró. «Quédese tranquila», mamá dijo Jimena, esforzándose por mantener la voz suave. «Yo me encargo de todo». Un momento intervino Mariana, con tono sereno pero afilado. «Antes de firmar, necesitamos aclarar algunos puntos». Jimena frunció el ceño. Bruno se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué más hay que aclarar?», preguntó él. Mariana no respondió. Hizo una señal al testigo para que encendiera el dispositivo de grabación, porque hay evidencias que muestran que esta presión para otorgar un poder no nace de la buena fe. La pantalla se encendió. Apareció el video. Jimena revisando el cajón, fotografiando documentos, guardando una hoja en su bolso. La habitación llena de gente quedó en silencio absoluto. El rostro de Jimena se volvió pálido. Bruno se levantó a medias y se detuvo. «Esto es una invasión a la privacidad», gritó Jimena. «Grabación dentro de la casa con el consentimiento de la propietaria», respondió Mariana. «Es legal». El video cambió. La voz de Bruno sonó clara y fría. «Si Teresa se opone, métanla a un hospital. El diagnóstico se encarga del resto». Renata apretó los puños y se puso de pie. Y esto dijo, con la voz temblorosa pero firme: «Es lo que él me hizo a mí. Documentos falsos, grabaciones de amenazas, contratos de deuda». Todo se apiló como capas de concreto arrancadas hasta dejar al descubierto un núcleo podrido. Iván se levantó. «Esta vez, mi hijo no bajó la cabeza. Fui con un médico independiente», dijo, mirando de frente a Jimena. «Los medicamentos anteriores fueron manipulados. Ya presenté la solicitud para la custodia de Gael». Gael miró a su padre. Iván se inclinó y puso la mano sobre el hombro de su hijo. No hicieron falta promesas. Bruno balbuceó, buscando una salida. «Esto es un malentendido. Yo puedo explicarlo». «Explíquelo en la notaría», y ante el banco lo cortó Mariana. «Documentos falsos, fraude financiero, coerción para firmar bajo incapacidad. El expediente está listo». Jimena lloró. No era un llanto de arrepentimiento. Era el llanto de alguien a quien le han quitado el escenario. «Mamá», me llamó. La miré durante un largo rato. «Mamá no firma nada», dije. «Y desde hoy ya no tienes lugar en esta mesa». La reunión terminó sin gritos, con pasos pesados saliendo de la casa. Cuando la puerta se cerró, la habitación pareció exhalar. En los días siguientes, todo siguió el ritmo de la ley. Renata se mudó a un departamento pequeño, con luz entrando cada mañana por la ventana. Volvió a aprender a cocinar para sí misma y colgó cuadros imperfectos pero libres. Iván concluyó los trámites legales por Gael. Sin importar el resultado de las pruebas, el niño seguía siendo su elección. Y yo conservé la casa, pero más importante aún, redefiní quién tiene derecho a sentarse a la mesa. Abrí un pequeño comedor comunitario, un par de días por semana. Sin ruido, solo una olla de sopa caliente, pan y historias que alguien escucha. Esa noche, cuando levanté la mesa y apagué la última luz, el teléfono vibró. Un mensaje desconocido apareció en la pantalla. «Teresa, ¿de verdad cree que el plan solo incluía a ellos dos?». Me quedé sola mucho tiempo después, escuchando a la casa respirar despacio, como si las paredes también estuvieran aprendiendo a volver a la calma. Hay historias que no terminan con aplausos, sino con un silencio lo bastante profundo para entender que hemos sobrevivido. Si mi historia te tocó, regálame un like.
Sígueme y suscríbete al canal para que nos volvamos a encontrar en otros fragmentos de vida. Y dime, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Y alguna vez has tenido que ponerte de pie para proteger lo que más amas?